Hola, buen día. Mi nombre es Sergio Camacho y seré el moderador de esta ponencia. Me alegra darles la bienvenida a esta que va a ser la última ponencia del día de hoy. Para tener una mejor experiencia en esta aula virtual, los invito a tener sus micrófonos en silencio y, si es posible, sus cámaras encendidas. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en los chats donde serán revisadas. Les pido realizar cuestionamientos concretos y propositivos, tomando en cuenta que la ponencia durará 40 minutos y después de esto tendremos un momento para la sección de preguntas y respuestas. Para continuar con nuestro juego, tengo el gusto de presentar a Erenira Isasi Hernández, que nos acompaña desde Jalapa. Ella es licenciada en Pedagogía y cuenta con experiencia docente en educación básica en primaria y telesecundaria, así como en el nivel superior dentro de las licenciaturas de Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía y en la Maestría de Ciencias de la Educación. Entre los pasatiempos de Heréndira se encuentra la lectura, principalmente de poesía y cuentos, al igual que hacer fotografía de paisajes. Estas actividades requieren mucha sensibilidad y otro atributo muy importante para todo ser humano, que es el tener un pensamiento crítico. Y justo esto tiene que ver con la ponencia que nos impartirá el día de hoy, titulada Pensamiento crítico y lectura. Sin más que agregar, los invito a que prestemos atención y escuchemos respetuosamente a nuestra ponente. Adelante, Erendira. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder saludarles a todos a distancia, a todos y todas, y pues sobre todo a la institución, ya que estos espacios me parece que son sumamente importantes y necesarios para la reflexión en cualquier tema, ¿no? Entonces, el día de hoy yo les voy a compartir un poco sobre mi experiencia acerca de la lectura y la importancia que tiene entre el pensamiento crítico, principalmente en adolescentes y jóvenes. ¿Me podrían, por favor, indicar si ya se ven las diapositivas? Por favor. Ya se ven. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradeciendo este espacio. Bueno, el objetivo principal de esta charla es poder compartir algunas situaciones que yo he aprendido a lo largo de mi trayectoria como docente, pero también como estudiante, principalmente en la lectura. También plantear algunos usos que van más allá de lo académico, que regularmente nosotros pensamos que la lectura únicamente nos va a servir para los espacios áulicos, y bueno, vamos a tratar de ir y descubriendo que esto no es así, ¿no? Vamos a tratar de pensar a la lectura como una herramienta necesaria para nuestra vida diaria, abriendo el panorama hacia un pensamiento crítico, reflexivo y creativo. ¿Pero qué es? Vamos a empezar un poquito como a desmenuzar qué es la lectura. Voy a partir de esta pregunta. ¿Qué es la lectura? Es un proceso que nos permite interpretar y descifrar signos escritos, pero si nos quedáramos con esta descripción, que en primera instancia nos damos cuenta que es sumamente corta, la vamos a encerrar en una actividad como un proceso cerrado. Actualmente la lectura es un proceso funcional para muchos aspectos de nuestra vida. En primero, sí, es el académico, pero también lo utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo cotidiano, también en aspectos de la diversión, de esparcimiento y entre otros tantos usos. Forma parte de nuestra comunicación y es un pilar importante para adquirir y compartir conocimiento, pues cuando leemos desarrollamos habilidades para poder entender el mundo que nos rodea. Desde aquí nosotros ya empezamos a ver a la lectura como una parte importante para diversos ámbitos. Antes de continuar, es necesario explicar desde dónde surge esta postura para poder analizar la lectura que va más allá de lo académico, por lo que brevemente reflexionaré acerca de estos. ¿Por qué elegí este tema para estudiantes de educación media superior? He tenido la oportunidad de trabajar en diversos niveles dentro del sistema educativo mexicano, tanto en el ámbito público como en el particular. Entonces, en este sentido, tuve la oportunidad de manera informal con alumnos de preescolar,
dentro del ámbito formal en educación básica, primaria y telesecundaria, y posteriormente, como ya lo mencionaron, también en licenciaturas y posgrados. En ese sentido, yo tuve la oportunidad de descubrir ciertas situaciones a las que se enfrentaban en todas las edades. No era específico nada más de, por ejemplo, estudiantes de licenciatura, ¿no? Sino que había como algo en común, y algo en común fueron estas situaciones que yo les presento. En primero, la lectoescritura, la comprensión lectora, la toma de decisiones y la resolución de problemas tan básicos como son elegir ciertos colores, elegir algún tema, ¿no? Entonces, claro que estas situaciones a mí me preocuparon un poco, ¿no? Entonces, pues he comenzado a trabajar un poquito más en torno a estos temas. Si en educación básica los docentes no fomentamos un desarrollo correcto de estas habilidades de pensamiento, de los usos adecuados de la lectura, de cómo vamos a utilizar la lectura a nuestro favor, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo un poquito sobre qué es lo que a nosotros, no, por qué a nosotros no nos gusta leer, ¿no? Cómo mejorarla, y por consiguiente, nosotros como docentes, y aquí sí pongo la balanza muy inclinada hacia los docentes, que muchas veces nosotros somos responsables de que a los alumnos no les guste leer. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si desde la infancia, que es cuando los niños ingresan a una educación formal, no les incentivamos como el gusto por la lectura, y si no lo hacemos únicamente por obligación, todo esto empieza a guardarse y posteriormente se va a ver reflejados en los niveles educativos posteriores. Y yo aquí considero que es muy necesario que se evidencia mucho en media superior. Y finalmente, cuando empiezan ya a tomar decisiones formales, pues dentro del nivel superior. Mientras la didáctica que nosotros utilizamos no sea la correcta, vamos a continuar también encontrándonos en situaciones de desigualdad. Aunque el objetivo de este trabajo no es necesariamente como evidenciar toda la desigualdad existente dentro del sistema educativo mexicano, sí es importante mencionar que una parte necesaria para el análisis de las reflexiones que voy a plantear es sin duda el de la desigualdad educativa que se vive dentro de las aulas. Tapia y Valenti reflexionan en torno a los estratos que realmente quedan en evidencia dentro del contexto escolar, en el sentido que se encuentra permeado por una dinámica que estratifica el acceso a los aprendizajes a través de la modalidad escolar a la que algunos alumnos asisten, que en este caso, pues bueno, estamos hablando de escuelas tanto particulares como escuelas públicas, pero dentro de estas también hay. ¿Por qué? Porque también dentro del sistema educativo nosotros nos damos cuenta que existen diferentes variaciones. ¿Cuáles son estas variaciones? Pues hay escuelas rurales, hay escuelas urbanas, hay escuelas indígenas, ¿no? Y esto también a nosotros sí nos da como un indicador de que hay desigualdad en cuanto, por ejemplo, nosotros lo vemos en algunas gráficas de PISA, ahorita más adelante les voy a mostrar una, sobre cuál es esa inequidad, porque que si nosotros, que en la mayoría de las pruebas se refieren a estudiar el aspecto de lógico-matemáticas y también de comprensión lectora. Entonces, son como estas posturas que también la desigualdad nos está mostrando. Entonces, bueno, en este sentido es cuando se empiezan a observar estos contrastes, ¿no? Con estos estudios que se hacen de manera general, y también un poquito como evidenciando esa calidad educativa de la que tanto se habla. Entonces, estos procesos de aprendizaje sí impactan en la educación de los alumnos y también impactan dentro de cómo estamos enseñando a leer a nuestros alumnos. Con lo anterior se comienza a predecir quiénes van a obtener resultados más bajos, es decir, por debajo de quienes se encuentran con un mayor privilegio y acceso educativo, como lo son las escuelas urbanas y escuelas particulares. Así que entonces se hace evidente una desigualdad de acceso a la educación en el que, según Latapí, que es un sociólogo, la desigualdad en su sentido sociopolítico se refiere a la distribución diferenciada de los bienes sociales, entre los cuales es posible mencionar a la educación. La educación no solamente es un bien social que posee valor en sí mismo, sino que también lo tiene por funcionar como un medio para obtener otros bienes, no solo de carácter material, sino también de carácter inmaterial, tales como el privilegio, el prestigio o el poder.
Vamos a ver un poquito aquí como lo que les comentaba, algunos estudios que se realizaron. Esos son de la prueba de PISA que se aplica y que principalmente a nosotros aquí nos da información sobre en qué sentido están nuestros alumnos en español y matemáticas, que son lenguaje, comunicación y matemáticas. Y bueno, aquí es de manera general y vamos a ver, por ejemplo, los porcentajes obtenidos en tercero de preescolar. Nosotros nos damos cuenta aquí. En una escuela de carácter de privada o de comunitario. Entonces, el 1% es insuficiente, mientras que en el comunitario está el 26%. En un nivel básico, el 20% de la escuela privada o particular, pero el 51% se encuentra aquí en el comunitario. Si nosotros sumamos estas dos, nos damos cuenta que más del 50% de los estudiantes se encuentran aquí, o sea, quiere decir que se encuentran entre el básico y el insuficiente, mientras que si nos damos cuenta dentro de carácter privado o particular, más del 50% se encuentran entre el medio y el avanzado dentro del lenguaje y comunicación. Sí notamos aquí la enorme desigualdad y sí hay una brecha totalmente amplia para, por ejemplo, nosotros comprender que la lectura que nosotros hacemos se encuentra aquí. Y esto sucede en la mayoría de las escuelas que se encuentran fuera del contexto urbano. Si en el contexto urbano nos encontramos con estas situaciones, en otros espacios también. No me voy a centrar tanto en esto, pero sí me gustaría como para ir reforzando porque sí es importante, ¿no? Que también nosotros como docentes pongamos mayor atención a esto. Y aquí está otro, vamos aquí a las escuelas de una privada y una telesecundaria. En lenguaje y comunicación, bueno, es decir, telesecundaria ya quienes están a punto de pasar a media superior, entonces se encuentran en el 51%, es decir, en insuficiente, mientras que las privadas únicamente el 8%. Si nos vamos a matemáticas, el 62% se encuentra en insuficiente, ¿no? Y, o sea, sí vean el contraste que existe dentro de las habilidades básicas que se esperan, que son español y matemáticas, sí es muy, muy baja. Vamos a continuar. Bajo estas premisas comenzaré a aterrizar el tema inicial, pues he observado que no todos los estudiantes crecen en contextos en los cuales se haga de la lectura un hábito. Este debe irse fomentando desde la infancia. Plantearé un ejemplo sobre el hábito del consumo de agua simple. Cuando alguien no está acostumbrado a tomar agua y por el contrario consume únicamente jugos procesados, refrescos o algún otro líquido, llega un momento en que alguien externo, este puede ser por ejemplo un doctor, sugiera que es necesario consumir entre 6 y 8 vasos diarios de agua. Para personas que están acostumbradas a adquirir hábitos en beneficio propio, podría ser más fácil tomarlo, pero para otros quizá lo intenten algunos días y posiblemente no lo logren. Sin embargo, no significa que no puedan, sino que la adquisición de los buenos hábitos, de reconocer el por qué y para qué, así como los beneficios, hacen una gran diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Con la lectura sucede algo similar. Todos leemos algo, todos. Sin embargo, muchas veces no le encontramos el sentido. No nos gusta lo que nos obligan a leer. Muchas veces así comenzamos. Vamos a trabajar la lectura, pues van a leer, nos dicen, ¿no? Exactamente qué es lo que tenemos que leer y muchas veces nosotros no le entendemos. Y entonces al haber leído o ser obligados a leer textos, simplemente le perdemos el gusto y claudicamos en el proceso. Cuando comenzamos con el hábito de tomar agua, por ejemplo, luego empezamos con un vaso, es decir, empezamos de poquito en poquito hasta convertirlo en cumplir la meta inicial, que podrían ser 1,5 litros, pueden ser 2 litros. Nos damos cuenta que somos capaces de lograr hacerlo. El cuerpo se siente ligero y comenzamos a observar cambios en nuestro organismo. Así, la lectura, que podría dificultarlo para hacerlo por gusto y placer, hay que dejar bien que esto no es imposible. Para construir hábitos, solo requerimos comenzar poco a poco, dejar de cumplir expectativas de los demás y pensar qué es lo que nosotros queremos, practicarla constantemente hasta darnos cuenta que lo hemos logrado, que esa actividad la hacemos
por gusto y que notamos cambios. Estos cambios los veremos reflejados en nuestra capacidad de análisis, de reflexión y de observar todo el mundo que nos rodea. Los hábitos podemos formarlos siempre y esa es una de las principales ventajas. En adolescentes y jóvenes emergentes, como quienes se encuentran dentro de la educación media superior, no es la excepción. Por el contrario, es necesario, pues están en una etapa muy importante de sus vidas, de tomar diferentes decisiones que van a impactar en su vida diaria. La lectura y el pensamiento crítico deberían de formar parte de la cotidianeidad de todos, pero principalmente de los estudiantes. Por eso, no debemos continuar pensando que el proceso de lectura únicamente servirá para la escuela, para el aula, para entregar trabajos académicos. Debemos aprender a pensar en que los conocimientos adquiridos nos servirán en diversas áreas de nuestra vida y que con la lectura no solo debemos consumir ideas o discursos que escuchamos, sino a partir de estos configurar nuevas ideas y planteamientos. Por todo lo anterior, me centraré en dos temas principales: la lectura y el pensamiento crítico, intentando que al finalizar la charla encontremos una relación entre ambos conceptos. Previamente mencioné la importancia de la lectura, pero ¿qué sucede cuando a las personas no les gusta leer? ¿Qué marca la diferencia para que a alguien le guste leer y a otros no? ¿Hay lecturas obligadas? La lectura, entonces, para este momento la pensaremos como un proceso cognitivo que integra diferentes habilidades e implica una actividad compleja de conocimiento en la que intervienen y confluyen diferentes capacidades de actividades diversas. Actualmente es una actividad que convive con nuevos medios de comunicación, tal es el caso del Internet, en la que podemos pensar que futuras generaciones podrán encontrar en la lectura un camino que permita un desarrollo creativo y que impacte en su vida diaria. Rápidamente debo mencionar que la lectura, como todo proceso, siempre va a ser progresivo. Primero la adquirimos y posteriormente comenzamos a recrearla. Pero en este intermedio es cuando suceden muchos de los malos hábitos y que yo sí, pues me disculpen todos los maestros que hay, ¿no? Pero sí la mayoría, nosotros somos culpables de esos malos hábitos que se encuentran de las aulas, para que los alumnos no sean capaces de retomar estos hábitos de lectura, ¿no? Por el gusto de leer. Entonces, pues nosotros, desde que ingresamos a la educación formal, nos inducen y obligan a que realicemos las lecturas clásicos para los que para muchos docentes, no todos, pero para muchos docentes, las lecturas clásicas son lo único válido. Los alumnos no pueden leer otra cosa. Y desde ahí ya es uno de los grandes problemas para leer, porque es cuando los alumnos comienzan a perder el interés, porque a veces leemos cosas que ni siquiera entendemos. Entonces, comenzamos a leer por obligación y ya no por placer. Leemos para contestar preguntas que nos realizan los maestros, en vez de leer para reflexionar, analizar y posteriormente responder. Cuando la lectura debería de ser un proceso individual, pero también grupal, en el sentido de compartir ideas, analizarlas, reflexionarlas, debatirlas, recrearlas y también cuestionarlas, porque todo lo que se dice en los libros pues nos debe de causar eso, también una forma de investigar algo más y de cuestionar aquello que yo estoy leyendo. A veces nos recomiendan libros porque son los clásicos y evidentemente sí, la mayoría deberíamos de leerlos, pero como mencioné, este proceso debería de ser progresivo, de tal manera que cuando hayamos adquirido las herramientas necesarias, seamos capaces de elegir libros de diferentes tipos, de narrativas y funciones y con un nivel de complejidad mucho más alto. ¿Cómo vamos a lograr eso? Haciéndolo de poco a poquito, como yo les mencioné en el ejemplo tan básico que es tomar agua. Vamos a empezar de poquito en poquito y vamos a comenzar con algo que a nosotros nos guste. Es importante recuperar la idea de que la lectura, aparte de ser un instrumento para comunicarnos, también tiene una finalidad y esta es que pueda ser leída y pueda ser transformada y también pueda ser recreada. Yo aquí les puse esta frase de Borges que dice: si un libro aburre, déjelo. No lo lean porque es famoso, no lo lean porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Leer es buscar una felicidad personal, un goce personal.
si no caemos en la tristeza de las bibliografías y de las citas, ¿no? Y es cuando nosotros aquí caemos en las lecturas en las que voy a leer porque me lo pidieron en la escuela. Entonces, no siempre le vamos a echar la culpa al alumno, no siempre le vamos a echar la culpa a su contexto, si bien es cierto, influye mucho, pero también nosotros desde el espacio áulico, desde el hecho de cambiar nuestras estrategias didácticas para poder aterrizar hacia que el alumno comience a leer por gusto, creo que es algo que también nosotros como docentes tenemos que empezar a cuestionarnos. También, ¿cómo podemos crear a partir de la lectura? Todo lo que está a nuestro alrededor, en todo lo que está a nuestro alrededor existe lectura. En la calle, en la publicidad, en los hogares, en la escuela, los trabajos, la televisión, las computadoras, los celulares, en todos lados. Nunca nos vamos a salvar de la lectura. Por esta razón, debemos entender que la lectura es importante, en primera, para poder comunicarnos, pero también para brindar y recibir información y obtener nuevos conocimientos. También cuando vamos adentrándonos en el mundo de la lectura, desarrollamos todavía más habilidades en un aspecto más formal dentro de las escuelas y también fuera de ellas. La lectura nos aporta elementos esenciales, principalmente el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que nos permite a los seres humanos analizar, interpretar y desarrollar conclusiones acerca de un tema. A su vez, nos encamina a argumentar sobre lo que pensamos para poder reflexionarlo. Lo anterior actualmente debe ser prioritario en todas las aulas, pues nos encontramos en una era digital en la que todos nuestros estudiantes cuentan con acceso a una inmensidad de información, acceso a redes sociales y en su mayoría son actividades que suelen ser sin supervisión de los adultos. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran más cercanos a navegar con sitios llenos de información en las que sin duda es importantísimo tener habilidades de comprensión lectora, así como discernir entre la información que hemos encontrado, cuál nos sirve y cuál no, cuál puede ser mejor información. De acuerdo a lo anterior, sabemos que entonces se tienen mayores posibilidades de acceder a una diversidad de lecturas y con ello nuestros estudiantes no se queden en un nivel de únicamente consumir ideas, sino de crear a partir de estas ideas. Con la lectura podemos ampliar nuestro vocabulario, adquirimos la estructura gramatical, coherencia de redacción, entre otros tantos elementos que nos serán de utilidad al momento de crear a partir de alguna lectura. ¿Cómo podemos comenzar nosotros a crear algo a partir de algo leído? Yo siempre, bueno, a la mayoría de mis estudiantes siempre les digo, dialoguen con el autor, pero ¿cómo voy a dialogar con el autor si lo único que tengo es un libro, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí lo más importante es dialogar con aquello, con el recurso que tenemos a la mano, que son nuestras lecturas. Y esto lo podemos hacer a partir de algunas de estas preguntas que para mí son básicas. Todavía puede haber más preguntas, pero estas son, en mi caso, las que yo siempre he planteado. ¿Qué es lo que yo ya sabía antes de este texto? ¿Qué es lo que yo quería aprender? ¿Qué he aprendido? ¿Qué dudas me surgieron? ¿Cómo lo relaciono con mi contexto? ¿Qué de todo esto que yo leí me sirve? ¿En qué estoy de acuerdo con el autor? En este sentido, a partir de esta pregunta, ¿en qué estoy de acuerdo con el autor? Yo ya estoy también dando una postura personal. Y esto es bien importante porque también es importante conocer qué piensan los alumnos, ¿no? Cómo lo pueden relacionar con su contexto y de esta manera hacer una mejor interpretación. ¿Cómo lo puedo relacionar con mi contexto? ¿En qué estoy en desacuerdo? Ojo, siempre es importante también que no siempre vamos a estar de acuerdo con los autores, ¿no? Muchas veces todos los textos, libros y algunas cuestiones siempre están enfocadas a partir del contexto del autor, ¿no? La época en la que vivió el autor y muchas veces ya no se relaciona totalmente en la época en la que nosotros estamos, ni las condicionantes en las que vivió el autor. Entonces sí es importante como cuestionar también eso, ¿por qué? Pues a partir de nuestra propia experiencia. Y entonces eso también es importante porque nos ayuda un poquito a comenzar a analizar y a relacionarlo y posteriormente ya le vamos a encontrar una funcionalidad. ¿Qué propondría yo y por qué? De tal manera que cuando hacemos este breve ejercicio, estamos creando un diálogo con el autor, proponemos nuestras ideas
Y también comenzamos con algo que todos los maestros queremos de nuestros alumnos, que nuestros alumnos empiecen a argumentar aquello en la postura en la que ellos están. La importancia de un pensamiento crítico. Cuando desarrollamos un pensamiento crítico, estamos haciendo uso de diversas habilidades que nos permiten observar desde diferentes posturas una sola situación. Pues con la observación podemos pensar claramente y analizamos todo lo que nos rodea, de tal manera que nos orientará a tomar decisiones enfocadas en prioridades, no únicamente tomar decisiones por tomarlas. Algunas de las acciones que podemos realizar con nuestro pensamiento crítico es resolver problemas de nuestra vida diaria, buscar diferentes soluciones y elegir la mejor. Seremos capaces de jerarquizar información en torno a la situación y posteriormente evaluamos tomando en cuenta todo lo que ya hemos analizado. También nos sirve para plantear diferentes preguntas a temas, para que éstas tengan relevancia. Debemos proponer que las preguntas sean claras y precisas. Por ejemplo, ¿cómo nos puede servir esto en algunas clases que nosotros tenemos con nuestros maestros? El maestro siempre pregunta, ¿alguien tiene una duda? Y pues resulta que nadie tiene dudas, ¿no? Entonces, siempre es importante cuestionar al maestro. O sea, yo también lo que les digo a mis alumnos, una participación no es, no es solamente algo que tú sepas totalmente o algo que ya te haya dicho el libro. Una participación también es cuestionar las cosas que nos dice el docente. Y no solamente cuestionar por, voy a ver para molestar al maestro. No, por el contrario, vamos a ampliar el conocimiento y vamos a entrar incluso en debates. Y eso para los maestros también es bien gratificante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nuestros alumnos sí están poniendo atención, sí están con esta parte como de curiosidad, de querer aprender un poquito más. Entonces, hacer las preguntas correctas a nosotros también nos va a dar una respuesta correcta. Y si no es correcta, por lo menos ya no nos quedamos con esa duda. Entonces sí aprendan de alguna manera a reflexionar y a preguntar. Y con eso, pues, como les comento, vamos a obtener la información correcta. También nos va a ayudar a establecer metas y así trazar rutas de trabajo para poder lograr un fin. Identificar y comprender las relaciones entre ideas en textos o argumentaciones en cualquier discurso. Ponemos en práctica nuestra propia argumentación y no solamente actuando impulsivamente, sino con ideas estructuradas, organizadas, y es así como podemos establecer un diálogo. Con lo anterior surge algo bien importante para nuestro pensamiento crítico y algo en el que regularmente siempre se encuentran los chicos que se encuentran tanto en la escuela secundaria como en el nivel medio superior. Y es que no todos estamos acostumbrados a aceptar nuestros errores y que nos hemos equivocado. Muchas veces creemos tener la razón únicamente porque así nosotros lo pensamos y porque nosotros así decimos, eso es, ¿no? Y entonces, sin haber analizado toda la situación, el problema o incluso una clase en la que estemos enfrentándonos, nos cerramos nosotros y únicamente pensamos que nosotros tenemos la razón y no escuchamos otras perspectivas, no estamos abiertos a escucharlas, porque si estamos abiertos a escucharla, entonces nos podemos dar cuenta que nos hemos equivocado en algo que nosotros pensamos. Entonces, el pensamiento crítico nos lleva a identificar nuestros propios errores para que de esta manera, pues nosotros también podamos analizarnos a nosotros mismos. Entonces, también es importante porque analizamos nuestro propio razonamiento. Estos son, estos son algunos ejemplos que se esperaría que tuvieran los adolescentes o jóvenes emergentes. Se respalda con una teoría psicológica propuesta por Jean Piaget, quien establecía diferentes etapas en nuestro desarrollo cognitivo. Y esto es básicamente cómo pensamos los seres humanos. La primera etapa, que es la sensoriomotora, que va de la edad de del nacimiento a los 2 años, en la que los niños aprenden la conducta, el pensamiento orientado a los medios y fines y a la permanencia de los objetos. Posteriormente, la etapa preoperacional, en la que se habla sobre la intuición del niño, y esta va de los 2 a los 7 años, en las que el niño puede comenzar a usar símbolos y palabras para pensar y dar algunas soluciones a partir de su propia intuición. Sin embargo, en esta etapa el pensamiento sigue siendo limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo.
La tercera etapa, que es de operaciones concretas, va de los 7 a los 11 años. En esta, el niño aprende operaciones lógicas de seriación, clasificación y de conservación. En esta, el pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. Y finalmente, llegamos a las operaciones formales, donde ya hablamos de alguien reflexivo. Y esta va de los 11 años en adelante, que es donde se encuentran, obviamente, los estudiantes de media superior y que posteriormente pasarán a la universidad. ¿Qué se espera de esta etapa? Pues nos esperaría que tuvieran este nivel de pensamiento. Dentro de este se aprenden los sistemas abstractos del pensamiento, el uso de la lógica, el razonamiento científico y proporcional, es decir, que podemos comenzar a relacionar ideas. Esta teoría psicológica tiene estrecha relación con lo planteado dentro de lo que se esperaría de la lectura y el pensamiento crítico, pues dentro de las operaciones formales, al haber una mayor capacidad de abstracción, también se supone que los adolescentes y, en su caso, jóvenes emergentes, puedan discernir todo un mundo de información. Evidentemente, esto no únicamente surge biológicamente, sino que va estrechamente relacionado con el contexto que le rodea, en un aspecto social, escolar y familiar. Los hábitos adquiridos a lo largo de su vida impactan en el desarrollo del pensamiento crítico. Para este tipo de pensamiento, dentro de la adolescencia y la juventud emergente, hay una revolución intelectual que les pone en presencia del pensamiento científico con el uso de proposiciones hipotético-deductivas, proposición de hipótesis, entre otras tantas que influyen en este pensamiento formal para poder modificar y ampliar la visión del mundo en el que se encuentran, dotando de esta manera nuevas y sofisticadas formas para la resolución de problemas. El pensamiento crítico en adolescentes, pues bueno, de toda la información que ya he comentado previamente, vamos a tratar de aterrizarlo a la vida diaria y al contexto escolar y cómo pueden utilizarlo a su favor. Dentro de estos contextos, los adolescentes se van a enfrentar continuamente con ideas que los pueden conflictuar y en las que muchas veces no están de acuerdo. En las teorías de la psicología evolutiva se menciona que la adolescencia es una etapa donde se configura la identidad, donde se trata de formar parte de un grupo, pero también es la etapa donde se fortalece su pensamiento crítico, fortalecen sus ideas, orientan sus posturas y por lo tanto habrá infinidad de ocasiones en las que deciden no hacer lo que dictan sus padres, la sociedad o incluso sus maestros. Muchas veces estarán en contra de lo que los adultos mencionan y se refugian en lo que dicen sus pares, es decir, otros adolescentes. Y todos quienes ya somos adultos, pues ya pasamos por esta etapa y ustedes estarán pasando en esta etapa, que es la etapa de la llamada rebeldía. Muchos jóvenes aquí son donde se posicionan políticamente con muchos aspectos sociales, con el compromiso como personas activas para tratar de solucionar problemas, se vuelven militantes y con el paso del tiempo comienzan a adquirir mucha más información que sentará las bases de lo que piensan y de lo que creen. Pero sobre todo, la diferencia es que ahora será con argumentos sólidos, no únicamente con creencias ni lo que me dicen las otras personas. Aunque también encontraremos a los adolescentes que continuarán en la búsqueda de esta identidad. Por lo anterior, el pensamiento crítico en este sentido ayudará a elegir entre un mundo de teorías, de significados, de perspectivas, con la única finalidad de identificar todo lo que sucede alrededor de ellos y también darle una explicación de por qué está sucediendo. Estas situaciones, también mucho de esto que nosotros nos ayuda al pensamiento crítico es que vamos a comenzar a identificar situaciones que muchas veces hemos normalizado y que de acuerdo a las creencias familiares o las cuestiones sociales, ya no las podemos observar como si fueran algo que tenemos que cuestionar, tal como es el machismo, el acoso, la inequidad, la injusticia, la discriminación, poder incluso entender la economía, entender las clases sociales, entre otros tantos temas. Así comenzamos a relacionar la lectura con las ciencias sociales, cuestionando en primer lugar a la escuela, sus prácticas, la jerarquía, el poder ejercido entre profesores y estudiantes, pero también a la familia y la sociedad.
Y algo que deberíamos hacer siempre, hacer válida la justicia, identificando los casos injustos, quitarse el miedo de poder hablar cuando algo no les parezca correcto. Y a su vez teniendo fundamentos y argumentos, que es lo más importante, dentro de su propio discurso, para abrir un diálogo en vez de crear conflictos. Las ciencias sociales, al ser estas disciplinas que nos ayudan a comprender al ser humano dentro de la sociedad y sus formas de organización, nos da pauta para comprender no solo los temas anteriores, sino que estos son un ejemplo de todas las áreas donde podemos comenzar a reflexionar. Otro aspecto que se debe mencionar es el histórico, pues bueno, dentro de este ya se ha comentado como la importancia que tiene el pensamiento formal en los adolescentes y jóvenes. Esta es una característica de poder relacionar las ideas o los hechos y también conocer la historia como cualquier contexto que nos ayuda a entender el cambio de diversas sociedades dentro de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. De tal manera que la historia no se trata únicamente de repetir hechos, de conocer qué sucedió. Se trata justamente de darle forma al presente en el que nos encontramos y a partir del análisis comenzar a visualizar lo que podría pasar en un futuro. Pues como se observa, la historia tiene un gran peso dentro de nuestra sociedad para identificar la evolución del pensamiento de los seres humanos, sus costumbres y algo importante para los jóvenes, la ideología. En este sentido, la historia y la lectura se convergen en un archivo de conocimiento que se puede seccionar en diferentes años y espacios. Otro aspecto importante es cuando hablamos de las elecciones de la vida y durante esta etapa hay toma de decisiones para quienes estén a punto de pasar, por ejemplo, a la universidad, quienes se encuentren en el último semestre de media superior. Y hay toma de decisiones que pueden ser a corto y a largo plazo. Y muchas veces, si no tenemos un pensamiento crítico bien fundamentado, entonces solemos no darle importancia a estas elecciones, tales como qué quiero estudiar, ¿no? El qué quiero estudiar todavía se vuelve más cercano a nosotros. Nos preguntamos, ¿realmente quiero seguir estudiando? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis aptitudes? Y toda esta reflexión no es únicamente responsabilidad de los propios estudiantes, también es de nosotros quienes nos encontramos trabajando con los adolescentes, que tenemos un compromiso muy fuerte para auxiliar en la construcción de su propia identidad, en el desarrollo de habilidades, en la búsqueda de una nueva praxis que nos dé como resultado un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Después de Disculpa, haber desarrollado brevemente el pensamiento crítico. Un segundito. Sí. Ya casi termina los 40 minutos. No sé si te falte todavía mucho. No, lo puedo cortar. ¿Sí? Sí, excelente. Sí, muy bien. De hecho, ya estoy como en la parte final. Muchas gracias. Pues bueno, a mí me gustaría compartirles como esta postura que se tiene de la lectura crítica. No solamente es tener un pensamiento crítico, sino también tener una lectura crítica para poder llegar como a este nivel de pensamiento. Y yo me enfoco principalmente en un pedagogo, es Paulo Freire, y él nos mencionaba que la lectura crítica no podía ser únicamente decodificar el mensaje, leer una página y que fuera fastidiosamente deletreada en vez de ser leída. Por lo que una lectura nos debe ofrecer una búsqueda inquieta, observar la concordancia, la conjugación y a su vez proponer la curiosidad de los alumnos de manera dinámica y viva, entender a los autores, conocer quiénes eran y así comprender su contexto desde el cual él hablaba y desde dónde lo estudiamos y hacia dónde queremos trasladarlo. Me voy a saltar aquí. Estas son algunas recomendaciones, igual pueden surgir ahorita en las preguntas que ustedes tengan al final. Me voy a pasar aquí en una parte de una de las recomendaciones que yo les tenía, que actualmente con esta nueva era de digital, nosotros tenemos acceso todavía a muchos libros que ya están en línea, muchas bibliotecas de diferentes universidades, pero surge esto que son los booktubers, ¿no? Y que estos son jóvenes que se encuentran
como trabajando a favor de la lectura. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, ellos utilizan diferentes plataformas y estas plataformas, ellos dan, por ejemplo, reseñas de libros, dan recomendaciones de libros, hacen grupos de lectura y esto es bien importante para ustedes, hacer como diferentes grupos de lectura para poder conversar con otros estudiantes o con algunas otras personas de otros lugares. Entonces yo aquí les puse algunas recomendaciones de booktubers. Aquí algunos trabajan fantasías, juegos literarios, lecturas juveniles, algunos son escritores, hablamos sobre clásicos, hay variedad de temas, ¿no? Esos son algunos, si quieren por ahí, pues de tomar una captura de pantalla, son algunos de los que hay, también hay viajeros, hay quienes dan recomendaciones para quienes se quieran aventurar a crear a partir de, pues, de todas sus experiencias, ¿no? Entonces, pues bueno, esta nueva modalidad de los booktubers es bien, bien interesante para que si voy a comenzar yo apenas como a meterme al mundo de la lectura, pues empiece a partir de esto, ¿no? Escuchando a otros y posteriormente yo ya voy a identificar qué es lo que yo quiero leer. Finalmente, recuerda que la lectura es un proceso gradual. No nos haremos lectores de la noche a la mañana y quizá tengamos la oportunidad de recorrer varios caminos para encontrar nuestro libro ideal, aquel que nos enamore. Recordemos que tratemos de leer porque a nosotros nos guste, no porque yo quiera presumir a alguien, es que yo leí este libro y pues ni siquiera lo entiendo. Entonces, lean lo que a ustedes les guste, sean y cuestionen lo que estén leyendo. Entonces, de mi parte sería todo. Y pues les agradezco mucho la atención. Gracias, Erendira. Estuvo muy interesante tu plática y vi que hay muchos comentarios en YouTube y que se les hizo igual o percibieron muy interesante tu plática. Ahorita para empezar con la sección de preguntas, bueno, a mí me gustaría hacerte dos preguntas muy puntuales sobre la lectura. Digo, porque igual como docente me interesa, y como sabrás tú, hay programas que pues nos empujan a nosotros a dar y en muchas ocasiones tienen las lecturas ya como que pues fijas, ¿no? Y no nos dan la libertad de escoger a nosotros cosas que sean más interesantes o, por ejemplo, a lo mejor hay gente que le gusta no sé, temas sórdidos, ¿no? De lectura y así es como se enganchan, ¿no? Y no necesariamente leer el Viejo y la Mar, ¿no? Que igual es una lectura muy bonita, pero pues no, a lo mejor no es para todos, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿qué le recomiendas a nuestros alumnos para poder crear el hábito de la lectura? O sea, ¿qué acción podrían hacer ellos? O sea, sentarse en una silla, no sé, en el sol para que no se duerman, o qué podrían hacer ellos para crearse ese hábito. Que siempre tengan una botella de agua a un lado. Hidratarse es importante. Y sí, o sea, parece chiste, pero sí es importante siempre, en primera, tener una botellita de agua, ¿no? Porque con eso también se empieza a reactivar un poco nuestro cerebro, pero también sí buscar como un espacio, quizá que no sea demasiado, demasiado tranquilo, porque muchas veces quienes no están acostumbrados a la lectura empiezan a leer en un lugar muy tranquilo y lo que va a suceder es que se van a empezar a dormir, ¿no? Entonces lo ideal es buscar, pues, que esté como medio y medio, y siempre es importante. Yo les recomiendo que comiencen con lecturas cortas, que busquen, traten de buscar diferentes géneros, incluso para identificar los géneros, hay un montón de antologías, ¿no? Y lo bonito de las antologías es que vienen como, ahora sí viene campechaneado, ¿no? Vienen un montón de géneros, entonces siempre es importante, elijan una antología, ¿sí? Y ya posteriormente incluso vienen libros muy, muy cortos, ¿no? En los que ya vienen como resumido un clásico, ¿no? Por ejemplo, y entonces a partir de ahí, pues bueno, a lo mejor si te interesa, entonces ya después te pasas a comprar el libro más amplio, ¿no? Ya la edición original puede ser, ¿no? Pero sí, yo les recomiendo eso. Busquen antologías. En las antologías vienen textos cortos y como vienen diferentes géneros, entonces hay, bueno, a mí me gustó este autor, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a buscar algo relacionado a este autor. O incluso veo, por ejemplo, poesía o cuentos de terror, cuentos prehispánicos, ¿no? O sea,
creo que también depende mucho del gusto, ¿no? Y conforme nosotros identifiquemos ya qué es lo que nos gusta, de verdad que se empieza a abrir el panorama para otros caminos, como yo les decía al final de la diapositiva. Ojalá que todos recorran un montón de caminos en el mundo literario, ¿no? Porque nos da la oportunidad de conocer otros textos. Muy bien. La siguiente pregunta que te quiero hacer yo es, ¿qué nos recomiendas a nosotros los docentes para crear el hábito de la lectura? ¿Será que obligándolos con un porcentaje de calificación nos ayudemos? Ser ejemplo. Yo siempre he pensado, y esto yo me di cuenta con mis alumnos de la primaria, que si tú no eres ejemplo, ¿no? Si tú no hablas nunca de libros y lo único que haces es decirle a tus alumnos, tienes que leer este libro y me vas a decir de qué se trata y qué te gustó más y ya. Y si nosotros nos cerramos solamente a decir, qué libro leíste? ¿Qué te gustó? ¿Y qué le cambiarías? Solamente estamos reduciendo a que la lectura se base en eso y para nada. Yo creo que hay que ser ejemplos, ¿no? Yo creo que tomar, incluso robarnos, bueno, también aquí es bien diferente. Por ejemplo, yo soy maestra de telesecundaria y para mí sería más fácil con mis alumnos tomar un tiempo del día para sentarme a leer con ellos. ¿No? Entiendo que para otras modalidades es más diferente porque algunos solamente están 50 minutos, ¿no? A lo mejor hora y media y es más difícil, pero yo creo que quienes estamos tenemos que por lo menos 5 minutos con nuestros alumnos de debatir, oye, ¿qué has leído? Ah, no, yo pues esto, ¿no? Como que también nosotros compartirles, ay, fíjense que estoy leyendo este libro, ¿no? Por ejemplo, este libro para mí que está bien bonito, este es un libro pues para niños que se llama El Triptofanito y que este es un viaje que se hace a través del cuerpo humano, ¿no? Y a través del cuerpo humano, pues vamos aprendiendo. Había muchas cosas que yo ya no recordaba, ¿no? Y que entonces, pues, ay, fíjense que me encontré este libro, ay, mira, dice algo bien interesante, algo que yo no recordaba. Y entonces también nosotros, o sea, esa parte de ser ejemplo es también bien importante. Muchas gracias, Heréndira. Voy a comentarte un par de preguntas de los alumnos. La primera es de Wendy, que pregunta desde YouTube. El entendimiento de la lectura es fundamentalmente importante en las diferentes materias designadas para el buen desempeño del estudiante. Sí, claro, es importante. Y es que justo por eso lo que yo les comentaba a través de la plática, cuando nosotros empezamos a desarrollar un pensamiento crítico en el que ya el estudiante no necesariamente va a repetir lo que dice la teoría, por el contrario, también va muy de la mano con la práctica que nosotros como docentes desarrollemos. Si nosotros somos bien mecanizados y solamente nos vamos a centrar en lo que yo quiero recibir de mis estudiantes, pero también no me pongo a pensar como en este aspecto biológico por el que están pasando, el desarrollo por el que están pasando, sus propias inquietudes, entonces lo único que hacemos es que nos van a repetir y se vuelven como un pensamiento mecanizado, ¿no? Vamos a caer nuevamente como en esta parte de la escuela tradicional, en la que solamente buscamos niños que nos memoricen, pero pues si estamos trabajando el pensamiento crítico, reflexivo, creativo, que cuestionen, pero si nosotros continuamos con las mismas prácticas, entonces nuestros estudiantes van a quedarse en lo mismo. Bueno, otro comentario que en YouTube ya están comentando que se les antojó ya empezar a leer. Qué bueno. Otra pregunta es, ¿usted cree que los índices de violencia disminuirán si el índice de lectura aumentara? Híjole, es una pregunta bien difícil. Yo creo que más bien, pues lo que está pasando ahorita se empezaría a evidenciar, ¿no? Un poquito, por ejemplo, la desigualdad. Híjole, no sabría cómo responder esa pregunta, no sé. Lo único que yo sí podría decir es que si nosotros continuamos leyendo, empezamos a tener como diferentes posturas, a reflexionar en torno a las diferentes situaciones en las que nos encontramos, lo que yo sí estoy segura es que se evidenciaría mucho más muchos aspectos que se viven en casa, muchos aspectos que se viven en la escuela, ¿no? Tal es el caso de, por ejemplo, cómo han emergido los diversos acosos en diferentes espacios. Yo creo que lo único que se haría sería evidenciar todavía más las violencias, ¿no? Sí, que son muy
pues muy a nuestro momento histórico, ¿no? Que estamos viviendo. Claro. Porque, bueno, igual creo eso, ¿no? De que, o sea, la lectura a lo mejor no es que disminuya la violencia, pero sí la va a evidenciar. Otra pregunta que nos hacen igual desde YouTube es, como joven de 17 años, ¿cómo puedo marcar la diferencia en un futuro para que el índice de lectura aumente? Eh, pues continuar haciéndolo. Algo que, bueno, en algunas recomendaciones que yo por ahí tenía era buscar a otros lectores, ¿no? No necesariamente es como que yo estoy aprendiendo a leer, me quedo en mi salón, ¿no? Nada más con mi maestro y ya, ¿no? Sino que podemos empezar a reproducir las lecturas. Por ejemplo, en este caso, lo que les comentaba acerca de los booktubers, hay muchos booktubers, incluso ustedes pueden ahí googlearlos o si tomaron captura de pantalla de los que les comenté. Entonces, yo creo que a partir de ahí como que se empieza a ampliar como esta distribución de la lectura a partir de experiencia ya no como tan académica, como que tienes que leer estos clásicos, ¿no? O incluso si leemos los clásicos o estos libros que nos recomiendan en la escuela, incluso nosotros le podemos dar una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Así como que una visión de un joven, ¿no? Que ha leído pues los clásicos. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver, ¿no? De qué otra manera, con qué otra perspectiva lo está viendo, qué otra lectura le está dando. Entonces yo creo que podemos reproducirlo siempre. Cualquier lector, no es así como que sea joven o no, siempre podemos poder socializar esto que nosotros estamos aprendiendo y cómo lo estamos entendiendo. Sí, muy bien. Bueno, igual comparto un poco de mi experiencia. Yo, digo, en la preparatoria casi no leía nada y fue hasta casi terminar la universidad que empecé con el hábito de la lectura, pero me costó mucho trabajo. O sea, uno empieza a leer unas 2 hojas y se duerme. O sea, literalmente pasa eso, ¿no? Pero sí es complicado el crearse ese hábito. Y bueno, una compañera, docente, nos pregunta, la profa Angélica nos pregunta, ¿crees que el amor por la lectura inicia con unas lecturas de gusto personal y después las lecturas obligatorias, entre comillas, de la escuela, de la universidad, serán más fáciles de realizar debido a nuestro hábito creado o generado? Sí, creo que sí, comenzando la lectura como por gusto propio, creo que posteriormente, como ya es un hábito o ya se genera como este hábito, entonces el hecho de ir recorriendo diferentes caminos de la literatura nos ayuda como, bueno, este es académico, pues también le voy a sacar provecho, ¿no? Si es algo porque es por gusto, adelante, porque es cuando lo podemos socializar, ¿no? Y es cuando nosotros como expresamos ese amor de la lectura, creo que es mucho más fácil. Si nosotros partimos desde la infancia, como les comenté en la charla, el amor por la lectura debe ser incentivado desde la infancia, ¿no? Y no que sea como por obligación, sino por placer. Si nosotros comenzamos a hacer, va a ser mucho más fácil que nuestros chicos lleguen a la universidad y ya tengan este hábito de la lectura. Pero yo creo que siempre es a partir de lo que a ellos les guste. Aquí yo sí les voy a comentar, igual mi experiencia. Yo comencé a ser una lectora, así ya por gusto, cuando yo ingresé a la universidad. ¿No? Yo no era lectora, ¿no? Incluso también hablé un poquito sobre la desigualdad por las condiciones en las que a mí me tocó hacer mi tránsito por académico desde la primaria hasta el media superior, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha desigualdad y yo lo noté totalmente, pues, por el tipo de maestros que tenía, pues, cómo era su didáctica. Entonces, sí, la desigualdad también marca una variable muy importante entre a quién sí le gusta la lectura y a quién no. Entonces, yo sí comencé a ser una lectora a partir de que entré a la universidad porque se me abrió un mundo maravilloso justamente por una materia que se llama Taller de Lectura y Redacción. Y entonces mi maestra ella sí me decía, pues tienen que leer, ¿no? Afortunadamente ya nos dijo, pero pues pueden leer lo que ustedes quieran. Y justamente cuando yo entré a la universidad nos regalaban un paquetito de libros y fue cuando yo me enamoré totalmente de la lectura. Yo dije, wow, qué bonito. Y hasta la fecha, ¿no? Es algo que yo siempre he tratado como de compartir con pues con quienes me rodean, ¿no? Que en este caso pues la mayoría son mis estudiantes. Muy bien, muy bien. Pues parece que ya no tenemos ahorita más preguntas. Igual, agradecerte por la plática, estuvo muy interesante. Bueno, afortunadamente, digo, comparto mucho de lo que comentabas, y me siento igual, responsable de inculcarle a los alumnos.
o sea, el hábito, ¿no? O sea, que es difícil, sí lo es, pero igual, digo, nada más para ir aterrizando esa idea, ¿no? Que pues todos debemos estar inmersos en esta tarea y que los alumnos obviamente tienen la tarea más importante, ¿no? Que al final de cuentas, si ellos no tienen su voluntad de hacerlo, va a ser muy difícil, ¿no? Pero pues esperamos que con este tipo de charlas se cree pues esta curiosidad, ¿no? De decir, bueno, pues ¿por qué hablan tanto de la lectura, no? Y bueno, cedo la palabra a la profa Mayeli para hacer el cierre de esta sesión. Gracias. Muchas gracias, Ere, por compartir tu experiencia, que seguramente nos va a ayudar a todos, docentes y alumnos. Gracias, Gracias. Ere. Un gusto. Gracias.